¿Alguna vez lo has sentido? Ese vacío en el pecho desde que enviaste ese mensaje. Los 2 cheques azules. Ella, en línea hace 20 minutos. Pero nada. Silencio. Y tú aquí, con el estómago encogido, inventando excusas de por qué no te contesta, mientras tu dignidad se desmorona cada segundo que pasa. Y lo más doloroso, mientras tú estabas esperando como idiota mirando la pantalla, ella ni siquiera estaba pensando en ti. Y no es porque no seas suficiente, es porque cometiste un error que hace invisible incluso a las personas más increíbles. Un error tan común que el 90% de las personas lo está cometiendo ahora mismo. Y ese error se llama disponibilidad. Ella tiene 32, una mujer que lo tiene todo sobre el papel. Inteligente, divertida, con un trabajo estable y un corazón enorme. Pero cada vez que conoce a alguien que le gusta, hace lo mismo. Responde al instante. Está siempre disponible. Cancela sus planes para estar libre por si acaso. Y después de 3 semanas, él desaparece. Sin explicación. Como si nunca hubiera existido. Ella se pregunta, ¿qué hice mal? La respuesta, todo. Hizo todo bien. Y ese fue exactamente el problema. Él lleva meses perfeccionándose. Gym 5 veces por semana, carrera en ascenso. Conoce a alguien en Tinder. La conversación fluye. Él se emociona. Le escribe cada mañana. Le manda memes. Le pregunta cómo estuvo su día. Y comete el mismo error. Y ella cada vez responde más tarde. Hasta que un día simplemente deja de responder. Y él se queda analizando cada mensaje a las 4 de la mañana, buscando el momento exacto en que dejó de ser suficiente. Spoiler, siempre fue suficiente. Solo que se mostró demasiado. Y ahora tú, viendo esto, tal vez con el teléfono en la mano revisando si respondió. Tal vez sabes exactamente de quién estoy hablando. Esa persona que te tiene en visto hace horas, que está en línea pero no te escribe, que te tiene esperando como si tu tiempo no valiera nada. ¿Y sabes lo peor? Tú le enseñaste a tratarte así. Estas no son personas débiles, no son casos perdidos. Son seres humanos que cometieron el mismo error que tal vez tú estás cometiendo ahora. El pecado mortal de la seducción moderna. Mostrarse demasiado humanos, demasiado disponibles, demasiado pronto. Fueron auténticos en un juego donde la autenticidad inmediata es penalizada. Se mostraron disponibles en un mercado donde la disponibilidad se lee como desesperación. Fueron ellos mismos. Y eso los hizo invisibles. En 2019, investigadores de Harvard realizaron un estudio sobre patrones de respuesta en aplicaciones de citas como Tinder, Bumble o Hinge. Analizaron más de 180.000 conversaciones. La conclusión fue devastadora. Los mensajes respondidos en menos de 5 minutos reducían la percepción de atractivo en un 68%. Pero había más. Las personas que más rápido respondían tenían 73% menos probabilidad de conseguir una segunda cita. No porque fueran menos atractivas físicamente, sino porque su velocidad de respuesta comunicaba algo al cerebro primitivo del otro. Esta persona está esperando mi mensaje, no tiene nada mejor que hacer, no tiene opciones, no es valiosa. Friedrich Nietzsche no era un gurú de Tinder, era un hombre devastado por el rechazo. Lou Andrea Salomé, la mujer que amó, lo rechazó brutalmente. Él le había ofrecido todo, su mente, su corazón, su futuro. Ella eligió a su mejor amigo. Pero desde ese dolor, desde esa soledad filosófica, Nietzsche comprendió algo que los terapeutas modernos tardarían más de un siglo en confirmar científicamente. El deseo no nace de la cercanía, nace de la distancia, no se alimenta de la disponibilidad, se alimenta del misterio. ¿Cuántas veces has perdido a alguien no por lo que hiciste mal, sino por hacer todo bien, demasiado pronto? ¿Cuántas veces tu autenticidad fue tu error fatal? Vamos más profundo. Tal vez estás cansado de ser siempre la segunda opción, el plan B, el por si acaso, la persona a la que recurren cuando lo que querían no funcionó. Quizás has sentido ese nudo en el estómago cada vez que ves que alguien está en línea pero no te responde, esa ansiedad que te paraliza, ese impulso de enviar otro mensaje y otro, solo para romper ese silencio que te está matando por dentro. Puede que hayas pasado noches enteras analizando conversaciones, releyendo cada palabra, buscando señales, interpretando puntos suspensivos, calculando tiempos de respuesta, convirtiéndote en detective de algo que nunca debería ser un misterio, le gusto o no. Y lo peor de todo, ese momento brutal en el que te das cuenta de que mientras tú estabas esperando su mensaje, ellos ni siquiera estaban pensando en ti. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido ese vacío? Pero déjame decirte algo que quizás nadie ha tenido el valor de decir de esta manera.
Mientras sigas creyendo que estar disponible es una virtud en el ámbito de la atracción, seguirás siendo descartado. Nietzsche escribió sobre la voluntad de poder, ese impulso fundamental que mueve a todos los seres humanos. No es violencia, no es dominación física, es el deseo de ser valorado, de tener influencia, de importar. Y aquí viene la parte que duele. En las dinámicas de seducción, quien demuestra necesidad pierde poder, quien demuestra abundancia lo gana. Carl Jung complementó esta idea magistralmente cuando habló de la proyección. Lo que nos atrae de otros no es lo que realmente son, es lo que proyectamos sobre el misterio que representan. Y cuando alguien está siempre disponible, cuando puedes leerlo como un libro abierto, cuando no hay ningún espacio vacío, no hay donde proyectar, no hay magia, solo hay transparencia. Y la transparencia en seducción es letal. Un estudio de la Universidad de Virginia en 2014 analizó la actividad cerebral de personas mirando fotos en redes sociales. Cuando veían perfiles de personas moderadamente interesadas en ellos, señales ambiguas, disponibilidad intermitente, sus cerebros liberaban un 85% más de dopamina que cuando veían perfiles de personas claramente interesadas. El cerebro humano está programado para perseguir la incertidumbre, no la certeza. Piénsalo. Cuando alguien te dice te amo el primer día, ¿qué sientes? ¿Emoción o alarma? Cuando alguien cancela todos sus planes por ti sin que se lo pidas, ¿te sientes halagado o presionado? La disponibilidad excesiva no se lee como amor, se lee como ausencia de opciones, como desesperación con maquillaje romántico. En 2017, el psicólogo Robert Cialdini publicó un análisis devastador sobre el principio de escasez aplicado a las relaciones humanas. Estudió 3.400 parejas durante 2 años. Las conclusiones fueron inequívocas. Las relaciones que comenzaron con disponibilidad limitada en las primeras 6 semanas tenían un 73% más de probabilidades de durar más de 2 años. No porque fueran juegos mentales, sino porque esa restricción inicial permitía que ambas personas desarrollaran deseo genuino en lugar de adicción a la validación. El estudio reveló algo aún más perturbador. Las parejas donde uno estaba demasiado disponible al inicio desarrollaban patrones de perseguidor distante que se volvían crónicos. El que perseguía nunca dejaba de perseguir. El que escapaba nunca dejaba de escapar. Y esta es la realidad. Sigues siendo rechazado no porque no seas suficiente, sino porque demuestras demasiado que necesitas que alguien te diga que lo eres. Cada mensaje de buenos días no solicitado, cada doble check para ver si leyó tu mensaje, cada plan que cancelas por si acaso quedara disponible, cada conversación que inicias tú porque no soportas el silencio. Todo eso no es amor, es miedo. Miedo a ser olvidado, miedo a no importar, miedo a estar solo. Y las personas no se enamoran del miedo, se enamoran de la plenitud, de alguien que está tan completo en sí mismo que su presencia es un regalo, no una necesidad. ¿Quieres saber por qué esa persona que te ignora te vuelve loco? Porque su indiferencia te obliga a llenar ese vacío con fantasías, con proyecciones, con significados que tal vez ni existen. Y en ese espacio de incertidumbre, tu cerebro crea una versión de ellos que es imposible de igualar. Pero cuando tú eres el que está siempre disponible, no dejas espacio para el misterio. No hay nada que descubrir. Eres un libro que ya leyeron antes de comprarlo. Y eso, en el mundo brutal de la atracción moderna, te condena a ser olvidado. ¿Cuántas veces has perdido a alguien precisamente por estar demasiado presente? Lo que necesitas no es convertirte en alguien frío. No es sobre ser cruel o manipulador. Es sobre recuperar algo que perdiste en el camino. Tu centro, tu valor intrínseco. Tu capacidad de estar bien incluso cuando nadie te está mirando. Y ahí es exactamente donde comienza el verdadero poder. Nietzsche llamó a esto la economía del deseo. En sus palabras, en la venganza y en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre. Pero esto no es sobre género, es sobre dinámica. Nietzsche entendió que en el territorio del deseo, las reglas normales de la ética no aplican. Aquí gobierna otra ley, la ley de la escasez percibida. Y aquí está la clave que cambia todo. El deseo no se genera por lo que tienes, se genera por lo que pareces estar negando. Piensa en el deseo como un imán. Si los acercas demasiado rápido, se vuelve pegajoso, incómodo, claustrofóbico. Pero si mantienes la distancia correcta, sientes esa tensión magnética en el espacio entre ambos, esa atracción invisible que vibra, esa promesa de conexión que aún no se ha consumado. Y eso es adictivo. Tu disponibilidad emocional funciona igual. Cuando la das toda de golpe, el otro se satura. Ya no hay nada que perseguir porque ya lo tiene todo. Y lo que ya tenemos deja de ser interesante. Pero cuando hay distancia, cuando hay misterio, cuando hay espacios en blanco en tu disponibilidad, el cerebro del otro entra en modo de búsqueda. ¿Por qué no respondió?
¿En qué estará pensando? Y en ese cuestionamiento, su mente construye una versión de ti mucho más fascinante de lo que tú podrías construir enviándole 50 mensajes. Esto es lo que Nietzsche llamaba el superhombre aplicado al deseo, el ser que ha trascendido la necesidad de validación externa, que no persigue porque no necesita, que no ruega porque ya está completo. Y paradójicamente, es precisamente ese ser el que todos quieren perseguir. Jung lo explicó desde otro ángulo, la individuación. Volverte tan completo en ti mismo que ya no necesitas que otros llenen tus vacíos. Y cuando llegas a ese punto, tu ausencia de necesidad se vuelve magnética. ¿Alguna vez has sentido más deseo por alguien justo cuando parecía estar alejándose? En 2021, el Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres escaneó cerebros de 400 participantes viendo perfiles de citas. Perfiles con respuesta rápida, pensamiento racional, baja dopamina. Perfiles con respuesta impredecible, 127% más de dopamina, patrones idénticos a la adicción al juego. Tu cerebro trata la incertidumbre romántica exactamente como una máquina tragamonedas. La recompensa intermitente crea adicción. La recompensa constante crea aburrimiento. No es crueldad, es neurología. El cerebro humano evolucionó para perseguir recursos escasos, no abundantes. Y en el mercado moderno de atención, tú eres el recurso. En tu vida, esto se ve así. Cada vez que respondes un mensaje al instante, estás comunicando. No tengo nada más importante que hacer que estar pendiente de ti. Y eso, aunque suene romántico en teoría, en la práctica se lee como: no tengo vida propia. Soy un satélite que orbita alrededor de tu atención. Cuando cancelas planes por si acaso él o ella se libera, estás enseñándole que tu tiempo no vale nada, que tu vida es flexible según su disponibilidad. Y si tu propio tiempo no te vale, ¿por qué habría de valerles a ellos? Cuando inicias todas las conversaciones, estás asumiendo el rol de perseguidor por defecto. Y en la dinámica depredador-presa que es la seducción primitiva, el que persigue raramente atrapa algo que valga la pena. Cuando compartes todos tus pensamientos, todos tus miedos, toda tu vulnerabilidad en las primeras semanas, estás vaciando el cofre del tesoro antes de que nadie haya decidido si vale la pena excavar. La intimidad profunda es valiosa precisamente porque se gana, no porque se regala. Y cuando estás siempre disponible emocionalmente para resolver sus problemas, para escuchar sus dramas, para ser su terapeuta no remunerado, te estás colocando en el rol de apoyo emocional, no en el rol de deseo erótico. Y esos roles raramente se superponen. ¿Cuántas veces has sido el terapeuta de alguien que nunca te vio como pareja potencial? Jung tenía un concepto llamado la sombra seductora. La idea de que lo que más nos atrae de otros es precisamente lo que no podemos ver con claridad. Lo oculto, lo prohibido, lo misterioso. Cuando alguien es un libro abierto, su sombra desaparece, y con ella la fascinación. Por eso los chicos malos y las chicas inalcanzables tienen tanto éxito. Es porque mantienen su sombra visible. Hay partes de ellos que permanecen inaccesibles y eso activa nuestra curiosidad primordial. Jung decía que nos enamoramos no de la persona, sino de la proyección que hacemos sobre sus partes desconocidas. Por eso las relaciones a larga distancia a veces se sienten más intensas. Por eso el sexo después de una pelea puede ser tan apasionado. La distancia, el conflicto, el misterio. Todo eso crea espacio para la proyección. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar pero todos necesitan entender. Cuando eres transparente, predecible, constantemente disponible, eliminas tu sombra. Te vuelves bidimensional, y contra un ser bidimensional no hay posibilidad de proyección, no hay espacio para la fantasía, solo hay realidad plana, y la realidad plana no seduce a nadie. La seducción necesita profundidad, y la profundidad se crea con capas, con partes que se revelan lentamente, con territorios que permanecen inexplorados hasta que se ganan. Y aquí viene una de las revelaciones más oscuras de Nietzsche. Cuando conservas tu misterio, cuando te vuelves selectivo con tu disponibilidad, rompes las proyecciones que otros intentan colocar sobre ti. Y eso molesta, eso incomoda, porque ahora entramos en territorio peligroso, el de la manipulación silenciosa. Si este contenido está resonando contigo de una forma que no esperabas, si sientes que por fin alguien está diciendo en voz alta lo que has sentido en silencio, suscríbete al canal. Este canal no es para todos, es para quienes están cansados de las mentiras románticas y quieren la verdad filosófica, aunque duela. Gracias por tu valentía al estar aquí. Crees que el problema es que no sabes cómo gustar, pero la verdad es más oscura. El problema es que ya sabes gustar demasiado bien, tanto que otros han aprendido a usar tu necesidad de agradar como un arma contra ti, y ni siquiera te has dado cuenta de que llevas años siendo manipulado por tu propia disponibilidad.
Hay un tipo de personas en el mundo del dating que Nietzsche describiría como vampiros emocionales. No son necesariamente malos, no están conscientemente manipulando, pero han aprendido algo, que ciertas personas siempre estarán disponibles, siempre responderán, siempre perdonarán, y una vez identifican a esas personas, las mantienen en su órbita, no como pareja, sino como fuente de validación, como reserva emocional, como subidón de autoestima cuando lo necesitan. Jung lo explicó con su concepto de proyección del salvador. Si te conviertes en su salvador emocional, te colocan en una categoría mental, recurso disponible, no deseo potencial. Las personas que te ven como salvador emocional raramente te ven como pareja romántica, porque el salvador es seguro, predecible, siempre está ahí, y eso no genera tensión erótica, genera comodidad, dependencia tal vez, pero no pasión. Caes en esto porque fuiste enseñado que estar disponible es una virtud, que estar ahí para otros te hace buena persona. Y todo eso es verdad, en relaciones establecidas, pero en las primeras etapas de la seducción, esas mismas cualidades te convierten en presa fácil. Se perpetúa porque cada vez que respondes, refuerzas el patrón. En psicología conductual existe el refuerzo intermitente, la forma más poderosa de condicionamiento. Cuando alguien te da atención de forma impredecible, tu cerebro entra en modo de adicción. Mientras tanto, tu disponibilidad constante les enseña: puedo ignorarte por días y seguirás ahí. Puedo cancelarte a último momento y me perdonarás. Puedo desaparecer y reaparecer cuando quiera y tú estarás feliz de tenerme de vuelta. No te respetan porque les has enseñado que no necesitan hacerlo. ¿Cómo sabes si estás siendo usado por tu disponibilidad? Aquí están las señales. Esa persona que te busca solo cuando está aburrida. Te usa como relleno emocional, no como prioridad. Quien siempre tiene mucho trabajo cuando quieres hacer planes, pero se libera cuando su opción principal se cancela. Eres el plan B, el mejor que nada. Ese alguien que te pide consejos sobre sus problemas románticos con otras personas. Te ha categorizado. No eres amenaza ni opción. Eres mueble. La persona que te responde con monosílabos pero espera que tú le escribas párrafos. Está midiendo cuánto esfuerzo mínimo necesita hacer para mantenerte enganchado. Quien desaparece por semanas y reaparece como si nada. Está probando tus límites, viendo cuánto abuso de tu disponibilidad tolerarás. Ninguno de estos comportamientos es amor. Es uso, es extracción. Y tú lo permites porque tienes miedo de que si pones límites, se vayan. Pero si poner un límite hace que alguien se vaya, esa persona ya se había ido. ¿Cuántas de estas señales has ignorado porque querías creer que era diferente? Ahora viene la parte más difícil de escuchar. Tú eres cómplice de tu propio maltrato, no porque lo merezcas, sino porque cada vez que aceptaste menos de lo que mereces, enseñaste al mundo cuánto respeto esperar de ti. Ninguno. La manipulación más efectiva ocurre cuando te autotraicionas, cuando sabes que deberías alejarte pero te quedas, cuando sabes que deberías decir no, pero dices sí, cuando sabes que mereces más pero aceptas las migajas con una sonrisa. Cada mensaje que envías después de ser ignorado durante días, no estás siendo amable, estás siendo cobarde. Cobarde de enfrentar la posibilidad de que si dejas de perseguir, nadie vendrá a buscarte. Estás listo para admitir que has sido cómplice de tu propia invisibilidad. Pero aquí está la paradoja más hermosa y aterradora. El día que dejas de estar disponible, todo cambia. Las personas que te ignoraban empiezan a buscarte. Los que te daban por sentado comienzan a cuestionarse. No porque te hayas vuelto más valioso, sino porque finalmente dejaste de negar tu propio valor. En la siguiente parte descubrirás exactamente cómo funciona ese poder. El mundo moderno de las citas es una guerra de atención. Aplicaciones, notificaciones constantes, ghosting, breadcrumbing. Pero existe un poder que pocos dominan: el silencio estratégico, la ausencia deliberada, el espacio que obliga al otro a buscar. Este no es el silencio del resentimiento, no es venganza ni juego mental. Es el silencio de quien ha recuperado su centro, de quien entiende que su energía es finita y sagrada, de quien ya no mendiga atención porque está demasiado ocupado viviendo. Nietzsche lo vio claro. El solitario no huye porque odia a las personas. El solitario busca la soledad porque se ama demasiado a sí mismo. Aplicado a la seducción, no te retiras porque seas cruel. Te retiras porque tu presencia es demasiado valiosa como para regalarla a quien no la aprecia. Y cuando finalmente entiendes esto, algo mágico sucede. Las personas empiezan a sentir tu ausencia más fuerte de lo que nunca sintieron tu presencia. ¿Has notado cómo las personas que menos te necesitan son las que más quieres conquistar? Un estudio del Journal of Personality and Social Psychology en 2018 analizó 1.200 parejas durante 3 años. Conclusión:
Las relaciones donde hubo resistencia inicial reportaban 67% más satisfacción a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando algo es difícil de obtener, nuestro cerebro le asigna más valor. Pero este efecto solo funcionaba cuando la resistencia venía de autenticidad, no de manipulación. No se trata de hacerse el difícil. Se trata de ser difícil de alcanzar porque tu vida es tan rica que compartirla es un privilegio, no algo que se dé por sentado. Pero este camino tiene un costo brutal que nadie menciona. Primero, soledad inicial. Cuando dejas de perseguir, hay un silencio ensordecedor. Y en ese silencio, todos tus miedos gritan. ¿Y si nadie viene a buscarte? Ese silencio es una prueba, y la mayoría falla. Segundo, pérdida de personas. Todos los que solo estaban ahí por tu disponibilidad desaparecerán, y va a doler. Tercero, serás malinterpretado. Te llamarán frío, distante, arrogante. Has cambiado, y tendrán razón. Dejaste de ser accesible para todos y te volviste disponible solo para quienes lo merecen. El precio es alto, pero el costo de no pagarlo es más alto. Vivir toda tu vida como segunda opción de todos. ¿Estás dispuesto a estar temporalmente solo para ser finalmente elegido en lugar de ser la opción B? Recapitulemos lo visto hasta ahora. Cada mensaje desesperado que envías te hace invisible. Cada minuto esperando respuesta drena tu dignidad. Cada vez que persigues, pierdes. No porque seas menos valioso, sino porque tu disponibilidad comunica que no tienes valor. Harvard lo confirmó. 68% menos de atractivo cuando respondes rápido. Jung lo explicó. Sin misterio no hay proyección, sin proyección no hay deseo. Nietzsche lo vivió. Quien más se entrega menos se aprecia. Tu problema no es falta de cualidades, es exceso de disponibilidad. Y mientras sigas drenando tu energía psíquica persiguiendo migajas, nunca tendrás el magnetismo para atraer el banquete. Ahora mira tu vida con brutal honestidad. ¿Cuántas veces has enviado mensajes sabiendo que no recibirías respuesta, solo para llenar el silencio que te aterraba? ¿Cuántas veces has estado disponible a las 3 de la mañana para alguien que nunca estuvo disponible para ti en plena luz del día? ¿Cuántas veces has reescrito un mensaje 15 veces, calculando cada palabra, cada emoji, tratando de encontrar la fórmula mágica que finalmente te hiciera deseable? ¿Cuántas veces has confundido migajas con banquete, atención intermitente con amor, ser opción con ser elección? Suficiente. Vivir así es una ofensa a tu propia alma, es traicionar tu potencial. ¿Tienes el coraje de soltar la necesidad de ser elegido y elegirte primero a ti mismo? Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti está preparada. Nos vemos en el siguiente.